Bueno, daremos paso a la siguiente charla, en donde trataré de ser breve y de platicarles nuestra experiencia en la clínica de diálisis peritoneal con respecto a esto de las peritonitis, y tal vez a tratar de hacer una propuesta o algunas propuestas en base a evidencia de cómo podríamos mejorar la incidencia y de cómo lo hemos trabajado en nuestra clínica. Sabemos pues que las guías internacionales se han venido modificando. Estas toman un apartado que es esta parte de prevención, en donde vamos a tratar de tocar algunos aspectos relevantes que ellos mencionan, ¿no? Y también conocemos que las tasas de peritonitis han venido disminuyendo conforme también la experiencia con la técnica en diálisis peritoneal ha avanzado en los años. Yo conocí algunos comentarios, algunos compañeros, donde denominaban a la diálisis peritoneal como diálisis peritonitis continua ambulatoria, y esto era porque definitivamente en algún momento las peritonitis fueron una gran causa de problemática con respecto a la atención de estos pacientes. Miren, acá quiero resaltar estos 10 puntos que comenta el doctor Pearls en una revisión, este grupo precisamente de Toronto, en donde prácticamente nos dicen 10 errores que cometemos al evaluar peritonitis. Esto es que esperamos mucho tiempo para administrar antibióticos, y esto es en la llegada a urgencias del paciente cuando se identifica que no dosificamos o elegimos correctamente el antibiótico, y esto mucho tiene que ver que no conocemos pues las especies bacterianas de nuestros centros hospitalarios o de la población donde estamos atendiendo, que no consideramos el regreso a la diálisis peritoneal después de que retiramos el catéter. Por ahí el año pasado llevábamos un trabajo al IMIN con uno de nuestros médicos residentes y veíamos que este porcentaje de pacientes era menos del 10%, ¿no? Una vez que el paciente salía del programa de diálisis peritoneal por un evento de peritonitis, prácticamente era imposible regresarlo al programa de diálisis peritoneal, no porque el paciente no quisiera, sino porque su médico adscrito o el médico que atendía al paciente pues nunca lo sugería, ¿no? Que no realizamos mejoras en la calidad de los estudios que realizamos de microbiología. O sea, tenemos un porcentaje muy alto pues de cultivos negativos, que retiramos el catéter o demasiado rápido o muy tardío cuando identificamos un paciente en riesgo, que no consideramos la profilaxis antifúngica. Y acá quiero resaltar este punto porque al menos es algo de las prácticas que hemos tomado en el centro hospitalario donde ejerzo, que podríamos estar recolectando o interpretando incorrectamente el recuento celular, sobre todo cuando no existe clínica de peritonitis y tenemos un recuento positivo, o viceversa, ¿no? Que no todo el dolor abdominal y el efrente turbo es peritonitis asociada a diálisis peritoneal, y esto es algo que pasa bastante frecuente en urgencias. O sea, todavía no exploran al paciente y ya le están pidiendo recuento celular prácticamente para venderlo a nefrología, en el contexto de que el paciente acudió a urgencias por cualquier motivo. Entonces, esto es bastante relevante, que no consideramos tampoco la remoción o reinserción simultánea del catéter de diálisis peritoneal, que es algo que hay que considerar. Si es en realidad necesario que esos retiros de catéter tengan que esperar 22 días para la recolocación, y que no toda peritonitis es asociada a diálisis peritoneal. Ya hablaron anteriormente en el gran factor de riesgo cardiovascular o gran riesgo cardiovascular que tienen nuestros pacientes, y que muchos de ellos puedan estar cursando con enfermedad diverticular o incluso eventos de isquemia intestinal que pasan desapercibidos y son catalogados como peritonitis, ¿no? Acá quiero resaltarles algunos aspectos importantes de estos estudios multinacionales del DOC, en donde quiero comentar precisamente este punto importante con respecto a las peritonitis: es el número de médicos y el número de pacientes del número de médicos por paciente y número de enfermeras por paciente, ¿no? Miren, si ustedes se pueden dar cuenta, en la mayoría de los países del mundo, excepto en Tailandia, que es tal vez lo que más se acerca a lo que nosotros tenemos en las instituciones, o sea, estamos hablando de un 1 a 10 por paciente, 1 a 15, 1 a 7, por ejemplo, en Japón, 1,64 en Tailandia, 1,26 en Reino Unido. Acá la pregunta, y eso es un análisis que ahorita podemos debatir, si me doy prisa, es con respecto a cuántos nefrólogos y cuántas enfermeras tenemos por pacientes en diálisis peritoneal en las instituciones, ¿no? Y esto de la recapacitación, ¿cuándo la hacemos? Al menos una vez al año en la mayoría de los países. Y las tasas que ya nos enseñó Noemí a calcular, que se presentan en los diferentes lugares, ¿no? Nuevamente, si pueden ver, hay una relación con el número de médicos y el número de enfermeras que atienden a estos pacientes, y que, por ejemplo, en Tailandia, ¿no?, que era el más alto, o sea, 1 por 60 y tantos, y ahí su tasa de peritonitis es de 0.5, ¿no? Tal vez parecida a la que tenemos en algunas instituciones. Y aquí nada más resaltar algunos aspectos importantes para la prevención de estos eventos de peritonitis. Por ejemplo, el uso de profilaxis antimicrobiana en la zona de salida,
que en algunos países como Tailandia y Japón no se utiliza, en otros sí, en diferentes medidas. Por ejemplo, la profilaxis antifúngica que se popularizó a raíz de estas nuevas guías del 2022 con respecto a la intervención que debemos hacer cuando los pacientes son sometidos a algún procedimiento ginecológico o gastrointestinal que no dábamos anteriormente hasta este estudio del DOPS, y de cómo también hemos ido cambiando el uso pues de los antibióticos profilácticos, ¿no? De tal manera que la actualización de estas guías pues nos dice lo que ya comentó Noemí con respecto a que tenemos la necesidad en las clínicas de reportar las métricas, sobre todo las tasas de peritonitis, y tenemos que tomar en cuenta también esta reducción de los cultivos negativos en peritonitis, que eso es algo que tenemos que, como nefrólogos, ir a meternos a los laboratorios de microbiología y ver cómo están procesando las muestras que estamos enviando y cómo nosotros estamos enviando también la muestra del recuento celular, dado que esto puede llevar a fallas en el procesamiento y sobre todo reportarnos cultivos negativos cuando podríamos estar identificando especies bacterianas específicas, ¿no? Acá resalto dos puntos importantes, que es la profilaxis antibiótica y la profilaxis antifúngica, de la que voy a hablar más adelante, y algunas recomendaciones sobre la contaminación húmeda, la hipocalemia, que ya creo que todos estamos familiarizados para tratarla. En diálisis peritoneal, a diferencia de hemodiálisis, es una constante que vemos con la mayoría de nuestros pacientes, sobre todo cuando los sometemos a estas dietas restringidas en potasio, ¿no? El uso de antagonistas H2, antiácidos, gastrointestinales, y sobre todo también en algunos casos dar profilaxis para la ototoxicidad cuando utilizamos aminoglucósidos en el sentido de las peritonitis, ¿no? Acá algunas recomendaciones, aquí quise resaltar nada más el grado de evidencia que existe para la profilaxis antibiótica a la hora de la inserción del catéter, que es un buen grado de recomendación, la contaminación de los sistemas de diálisis peritoneal para dar antibióticos y el dar al antibiótico en procedimientos ginecológicos y gastrointestinales, además de recapacitar a los pacientes después de los eventos de peritonitis. Esto de las mascotas, que ahorita les voy a poner la evidencia que hay, porque luego digo, acá yo soy pet friendly y fanático de las mascotas, entonces creo que es algo que siempre nos preguntan los pacientes. Esto de tratar las hipocalemias y evitar los antiácidos y obviamente la prevención secundaria en algunos contextos. Bueno, aquí quiero platicarles un poco de cómo nos ha ido a nosotros con las peritonitis en el centro hospitalario. Esto puede familiarizarse por ahí las poblaciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde tenemos clínicas cercanas a 800,000 pacientes. Acá nosotros pedimos o le dejamos de tarea a uno de nuestros médicos residentes que pues su tesis se tratara de esto, precisamente de categorizar y de calcular las tasas de peritonitis. Acá la doctora Nayeli Acosta pues fue con lo que se tituló, ¿no? Entonces, nosotros captamos en un lapso de tiempo 954 eventos de peritonitis, de los cuales, pues bueno, o sea, son en 4 o 5 años bastantes eventos de peritonitis. Pacientes diabéticos, 48.5%, a diferencia de lo que tiene, por ejemplo, IRAM, ahí en su centro hospitalario, pues nosotros tenemos un 1 a 2, prácticamente 50% de esos pacientes con hipertensión, obesidad, algunos de ellos, limitación visual en el 10% y hipotiroidismo, ¿no? La media de edad que nosotros tenemos en el centro hospitalario es de 48 para los eventos de peritonitis. Y esto es el comportamiento de las tasas, y esto yo le llamo el efecto residente, a raíz de que llegamos en 2018, 2019, que se tomó la clínica y que empezamos a tomar algunas medidas preventivas para mejorar los eventos de peritonitis, ¿no? O sea, actualmente la tasa calculada, según lo que me enseñó Noemí, es de 0.15 en el último censo que hicimos hasta el día de ayer, ¿no? Para el 2024. Y esto ha venido reduciendo en base a la implementación de algunas constantes que les voy a platicar. Además, pues, de que este porcentaje de pacientes libres de peritonitis, pues, más o menos andamos actualmente en el 85%, cuando en 2018 era cercano a 68, ¿no? Fuera de las métricas. También le pedimos a nuestro médico residente pues, que se pusiera a cautivar, o bueno, más bien a recabar los cultivos, y pues nos dimos cuenta que los cultivos negativos eran cercanos al 20%, y esto mucho tenía que ver con la técnica de recolección. También hicimos la categorización de las especies bacterianas, y se pueden dar cuenta, para aquel momento nosotros teníamos casi el 10% de las peritonitis con hongo, ¿no? Y muchos de esos pacientes acababan en retiro, o muchos de ellos tenían una mortalidad muy elevada, ¿no? De estas especies que vimos, pues el 100% era sensible a fluconazol, y pues teníamos también una alta incidencia de coliblen, ¿no? Reclasificamos en base a las guías actuales también los eventos de peritonitis, y pues nos dimos cuenta que teníamos un grado alto de defunciones, además de que las hospitalizaciones eran altas y las estancias hospitalarias también eran
importantes, ¿no? Aquí nosotros quisimos comparar cómo nos iba en general con nuestros eventos de peritonitis. El porcentaje de hospitalización de estos pacientes era casi del 50% y la media de días de hospitalización de 10. Y esto es donde a veces me pregunto, ¿dónde está lo barato de la diálisis peritoneal? Es simplemente hacer un examen de costos, o sea, de lo que nos cuesta atender a este tipo de pacientes y los días que se tardan en hospitalización para darnos cuenta de que en realidad no es una terapia barata y esto le pasa a todo el mundo, tampoco es de espantarse, o sea, es algo, si ustedes ven la comparación de datos, o sea, con respecto a cómo nos va, pues bueno, la verdad es que son pacientes incidentes, ¿no? Entonces, acá cómo disminuir la incidencia de peritonitis, cómo lo intentamos nosotros. Primero fue hacer un diagnóstico operativo, el reporte de estadísticas que ya nos comentaron previamente en las charlas pasadas, hacer esta selección adecuada de pacientes, de lo que nos habló Irán, que yo creo que de ahí depende mucho de que el paciente tenga éxito o no en la terapia, los programas de entrenamiento y reentrenamiento y los programas de mejora continua, ¿no? De tal manera, pues, que la capacitación, pues, sigue siendo, ¿qué número de capacitaciones requieren los pacientes? La verdad es que esto varía de la publicación que ustedes revisen, sigue siendo incierto, pues, pero bueno, aquí la idea es que los pacientes tengan un adecuado adiestramiento con respecto a la técnica de intercambio y sobre todo que sean reevaluados y actualizados regularmente. Y esto tal vez se hace difícil en algunas instituciones, ¿no? De entrada, o sea, esto del Charlton y de la edad y del grupo, del nivel socioeconómico de los pacientes, tiene un impacto en la evolución de estos sujetos con respecto a la presencia de peritonitis. Entonces, acá la recomendación es, pues háganle caso a lo que nos dijo Irán, o sea, no todos los pacientes van a ser candidatos a diálisis peritoneal. Yo, con respecto a la política de PD First, o sea, institucional, me parece descabellada, tomando en cuenta que habrá pacientes que estén mejor en hemodiálisis, como dijo Luz, habrá pacientes que estén mejor en diálisis peritoneal y son esos pacientes a los cuales tenemos que incluir a los programas en ese sentido, ¿no? Entonces, el número de sesiones de entrenamiento pues dependerá de la edad, del nivel socioeconómico del paciente, pero deberá ser individualizado, ¿no? Entonces, acá lo que sí sabemos es que entre más prolongado y más sesiones de capacitación en los pacientes, pues la incidencia de las tasas de peritonitis baja. Miren, esto es un estudio uruguayo, donde las tasas de peritonitis lograban bajarlas simplemente con reentrenamiento de los pacientes, y esto era cada 6 meses, ¿no? Otra de las condiciones, por acá un estudio, una revisión, un estudio comparativo de los programas de capacitación, ¿no? Este metaanálisis pues evalúa varios programas que utilizaron recapacitación en los pacientes y nos da algunos puntos importantes para tomar en cuenta, ¿no? O sea, la capacitación varía en duración, metodología y el momento de la aplicación. Se recomienda un entrenamiento de 5 a 8 días, o sea, con sesiones aproximadas de 1 a 3 horas, alcanzando un tiempo acumulativo de 15 horas mínimo para los pacientes. Una proporción enfermera-paciente, que esto era lo que les comentaba previamente, y esto básicamente nos pide una proporción 1 a 1, lo cual yo creo que en las instituciones pues es poco probable que lo logremos, sin embargo creo que podríamos en algún momento alcanzarlo. El momento del entrenamiento pues se sugiere que se capacite antes de la inserción del catéter de diálisis peritoneal, aunque como hemos visto en los trabajos que se han presentado últimamente en los congresos, al menos en México, la mayoría de nuestros pacientes son no planificados y llegan a nuestras clínicas pues en eventos de urgencia, ¿no? Y la estrategia de aprendizaje, que esta tiene que ser reevaluada. De tal manera que acá este artículo nos propone 3 pasos. Uno es reportar las métricas, por eso la primer charla se trató del reporte de las tasas, muy importante, o sea, cualquier clínica de diálisis peritoneal que se digne de llamarse clínica, pues tendría que tener un reporte al menos anual de las tasas de peritonitis, el porcentaje de pacientes libres, cultivos negativos, mortalidad y hospitalizaciones. Obviamente, en base a esto, es que nosotros vamos a establecer un análisis causa-raíz y es que podemos ejecutar alguna planificación para mejora. Simplemente nosotros, por ejemplo, al darnos cuenta que teníamos un montón de peritonitis fúngicas, pues lo que empezamos a implementar en base a ellas fue profilaxis y al menos en el último año no hemos tenido un nuevo evento de peritonitis fúngica. Entonces, en ese sentido, yo creo que simplemente la implementación y el conocimiento de cuál es el problema en nuestras instituciones, pues nos podría llevar a mejorar las tasas de peritonitis. Obviamente todo se basa en la educación, o sea, todo se basa en que le dediquemos tiempo, incluso utilizando estas herramientas de telemedicina o de telemonitoreo, además de adiestramientos que podemos incluso grabar, como en estos esfuerzos del colegio, para que podamos estar reforzando el conocimiento tanto en pacientes como en los médicos que ejercen la diálisis peritoneal, ¿no? Obviamente aquí hay que ponerle muy en cuenta o tener considerado a los cuidadores, que son los que ejecutan básicamente los programas de diálisis peritoneal en casa, ¿no? Esto se centra en la enfermera, el director médico,
y la presencia de un sujeto que tenemos poco familiarizado dentro del gremio médico, que es el administrador. El administrador es muy importante, pues el que tendría que estar evaluando estas métricas de calidad y no las que nosotros le damos, ¿no? Obviamente un gerente que nos ayude a plantear estos protocolos y el nefrólogo, que obviamente es el que ejecuta esta situación. Esto se llama CAPI, es un programa de garantía de calidad y mejora en el desempeño, donde tiene que incluirse obviamente la parte administrativa. Este artículo, bueno, esta imagen en realidad está un poco cargada, pero básicamente trata de ejemplificar que para cada especie bacteriana habrá alguna intervención. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el gran error que teníamos era la falta de profilaxis fúngica, pues la empezamos a dar, se acabábamos peritonitis fúngicas en el hospital. Últimamente ya no hemos tenido, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es de bastante ayuda, ¿no? Algo importante a resaltar que quería no dejar pasar en esta charla es cuándo recapacitar a los pacientes o a los familiares. Esto es después de cada evento de peritonitis o de infección del túnel de catéter, después de una hospitalización prolongada, que eso creo que la mayoría de nosotros obviamos, ¿no? Aunque el paciente no haya entrado por peritonitis al hospital, si estuvo hospitalizado, tiene que ir a recapacitación. Tras un cambio de la destreza, visión o agudeza visual, que pareciera obvio, pero tampoco tomamos en cuenta, después de cualquier otra interrupción en la diálisis peritoneal, por ejemplo, un periodo de hemodiálisis, que es cuando salen los pacientes del programa, cambio el cuidador o encargado de los intercambios. Hace poquito ya me encontré un paciente, por ejemplo, que su hijo de 10 años le estaba haciendo la diálisis peritoneal, ¿no? Y el que se capacitó fue su esposa, pero se divorció y el hijo ahora le hacía la diálisis. Bueno, eso es algo que tenemos que tener comunicación con ellos, ¿no? Después de un cambio de otro proveedor o tipo de diferencia de conexión. Actualmente estamos viviendo una situación rara en el país, en donde los proveedores cambian y eso es algo que también tenemos que considerar. Miren, ya para no tardar con respecto a las mascotas, yo no encontré una evidencia fuerte de que nos evite tener las mascotas, simplemente con que no estén en el lugar donde estamos haciendo la diálisis peritoneal. Esos son todos los reportes de caso que encontré con respecto a pasturela y es con gatos, ¿eh? Son pocos reportes con perros, entonces, pues bueno, aquí la recomendación es que tratemos de tener el mayor cuidado con respecto al área donde hacemos la diálisis peritoneal, pero para los pacientes que están escuchando esta charla, pues no tienen que deshacerse de sus mascotas, no se preocupen. Ahora, sí puede mejorar un poco la parte de que los van a obligar a hacer más actividad física, porque tendrán que sacar sus perritos y seguramente mejorará también un poco la parte del estado de ánimo, del cual ya nos habló Luz. Sugerimos, pues, en ese sentido también lo de la prevención de hipocalemia. Miren, lo de la dieta restringida de potasio yo creo que ya quedó en el pasado, o sea, es algo que tenemos incluso nosotros en diálisis peritoneal que darles dietas ricas en potasio a los pacientes. A veces tenemos que suplementarlos con algunos medicamentos ricos en potasio para evitar la hipocalemia, y esto está bien referido en guías, o sea, en estudios, ¿eh? O sea, hay un mayor riesgo de incidencia, sobre todo en enlaces cardiovasculares, ya más que en peritonitis con eventos de hipocalemia. Entonces, cuídenlos, una de las métricas que luego no se tomaban en cuenta dentro de los estudios de laboratorio que teníamos que vigilar era esta parte del potasio. Acá, pues, en el DOPS también lo documentan, un gran número de pacientes con hipocalemia o potasios abajo de 4 en las cortes de estos lugares. Y ya para finalizar, esto del antiácido, miren, yo recuerdo mucho cuando era residente de medicina interna, que se nos iba la vida haciendo recetas de antiácidos para los pacientes ahí en el ICEMIN. Era una locura porque todos los pacientes estaban con IBP o estaban con ranitidina. Actualmente ya no se les da o se les trata de dar en eventos aislados cuando vienen o tienen alguna indicación específica, ¿no? Pero existe una asociación también directa de eventos de peritonitis, sobre todo con antiácidos del tipo inhibidor de histamina, ¿no? Por último, o sea, esto de la profilaxis antifúngica, quería resaltarlo. El agente preferido, pues, para profilaxis antifúngica después de las intervenciones con antibiótico de amplio espectro es la nistatina. Acá no necesariamente tenemos que dar el fluconazol. Si no lo hay, pues bueno, si no hay nistatina, denles el fluconazol. Pero el punto es que podríamos dar 500,000 unidades 4 veces al día mientras se mantenga el tratamiento antibiótico. Y esto es algo que solamente la implementación de esta medida en el hospital redujo considerablemente los eventos de peritonitis fúngica, al menos en el tiempo que hemos estado ahí. El fluconazol se puede implementar a dosis de 200 miligramos cada 48 horas, aunque acá pues obviamente los infectólogos no estarán tan contentos de que estemos dando fluconazol solamente como profiláctico, ¿no? En conclusión, pues aquí nos tocará sentarnos, hacer un diagnóstico operativo, reportar las métricas que ya nos enseñó Noemí a calcular,
hay que hacer un análisis causa-raíz y atacarlo. Evidentemente eso será individual para cada centro hospitalario. Todo se centra en el entrenamiento, adiestramiento y reentrenamiento de las personas que nos dedicamos a hacer diálisis peritoneal y los cuidadores y obviamente los pacientes, ¿no? Las profilaxis serán súper importantes y obviamente la selección de los pacientes y cuidadores desde el inicio que ya nos enseñó Irán a realizar. Muchas gracias.